Empezaron a engendrar bestias salvajes y aves. Hubo una multitud de toda especie, leones, leopardos, perros, lobos, hienas, cerdos salvajes, zorros, ardillas, jabalís, halcones, buitres, gavilanes, águilas y cuervos. En medio de ellos nació otro toro blanco. Comenzaron a morderse unos a otros. El toro blanco que había nacido en medio de ellos, engendró un asno salvaje y también un becerro blanco. El asno salvaje se multiplicó. El becerro blanco, que había sido engendrado por el toro blanco, engendró un jabalí negro y un carnero blanco. El jabalí engendró muchos jabalís y el carnero engendró 12 ovejas. Cuando estas 12 ovejas hubieron crecido, le dieron una oveja de entre ellas a los asnos salvajes, pero esos asnos a su vez entregaron esa oveja a lobos y la oveja creció entre los lobos. El carnero dio a todas las 11 ovejas a habitar y pacer con él, entre los lobos, y ellas se multiplicaron y se transformaron en un rebaño de numerosas ovejas. Los lobos empezaron a oprimir al rebaño hasta hacer perecer a sus pequeños y a arrojar a sus pequeños en un corriente de agua. Entonces las ovejas comenzaron a gritar por sus pequeños y a lamentarse ante su señor. Una oveja que había escapado de los lobos huyó, y fue hasta donde los asnos salvajes. Yo miré mientras el rebaño se quejaba y gritaba terriblemente hasta que descendió el señor del rebaño a la voz de las ovejas. El señor las hizo pacer. Llamó a la oveja que había escapado de los lobos y le habló sobre los lobos, para que los intimara a no tocar más a las ovejas. Esta oveja fue a donde los lobos por orden del Señor, y otra oveja se encontró con ella y fue con ella. Fueron y las dos entraron juntas en el rebaño de los lobos, por orden del Señor. Desde entonces observé que los lobos oprimieron con más dureza y con todas sus fuerzas a las ovejas, y las ovejas gritaron fuerte. Y su señor fue al lado de las ovejas y se puso a golpear a esos lobos. Los lobos comenzaron a lamentarse, en cambio las ovejas llegaron a tranquilizarse y desde ahí cesaron de gritar. Vi las ovejas cuando partían de entre los lobos y los ojos de los lobos fueron oscurecidos. Esos lobos salieron persiguiendo a las ovejas con todas sus fuerzas. Pero el señor de las ovejas fue con ellas conduciéndolas, todas sus ovejas le seguían y su rostro era resplandeciente, glorioso y terrible a la vista. Los lobos comenzaron a perseguir a esas ovejas, hasta que se las alcanzaron cerca de un estanque de agua. Pero este estanque de agua se dividió y el agua se levantó de un lado y del otro ante su cara. El Señor los condujo y se colocó, él mismo, entre ellos y los lobos. Como esos lobos no veían más a las ovejas, ellas anduvieron en medio de este estanque y los lobos persiguieron a las ovejas. Cuando ellos vieron al Señor de las ovejas se regresaron para huir de su presencia, pero este estanque de agua se cerró y volvió repentinamente a su posición natural y se llenó de agua. Continué mirando hasta que todos los lobos que iban persiguiendo a este rebaño, perecieron sumergidos y ahogados y las aguas los cubrieron. El rebaño se apartó de estas aguas y fueron a un lugar desolado en el que no hay agua ni hierba, y sus ojos se abrieron y vieron. Miré hasta que el Señor del rebaño los apacentó, les dio agua y hierba, y la oveja fue y los guió. La oveja subió a la cima de una roca elevada, y el Señor del rebaño la envió en medio del rebaño y todas ellas se mantenían a distancia. Entonces miré, y he aquí que el Señor del rebaño se alzó frente al rebaño y su apariencia era potente, grandiosa y terrible, y todo el rebaño lo vio, y tuvo miedo de él. Todas estaban asustadas y temblando ante él, y le gritaron al Cordero que era su segundo y que estaba en medio de ellas: nosotras no podemos estar delante del Señor. Entonces se volvió el Cordero que las guiaba y subió por segunda vez a la cima de aquella roca. Pero el rebaño comenzó a cegarse y a apartarse del camino que les había señalado, sin que el Cordero supiera tales cosas. El Señor del rebaño se enfureció mucho contra el rebaño, el Cordero lo supo y descendió de la cima de aquella roca y vino al rebaño y encontró a la mayoría cegadas y extraviadas. Cuando lo vieron, comenzaron a atemorizarse delante de él, queriendo volver a sus rediles.
El cordero tomó con él a otras ovejas, y vino al rebaño, degollaron a todas las extraviadas y comenzaron a temblar ante él. Entonces ese cordero hizo regresar a sus rediles a todo el rebaño extraviado. Continué viendo este sueño hasta que este cordero se transformó en hombre, construyó un campamento para el señor del rebaño y llevó a todo el rebaño a este campamento. Seguí mirando hasta que se durmió esa oveja que se había unido al cordero que dirigía a las ovejas. Observé hasta que todas las ovejas mayores hubieron perecido, y se levantaron en su lugar unas menores y ellas entraron en un pastizal y se acercaron a un río. Después la oveja que los guiaba y que se había convertido en hombre, fue separada de ellas, se durmió y todas las ovejas la buscaron y lloraron por ella con grandes lamentos. Vi hasta que terminaron de llorar por esta oveja. Después atravesaron este río y vinieron otras ovejas que las guiaron en lugar de las que se durmieron, después de haberlas guiado. Vi las ovejas hasta que entraron en una región hermosa, en una tierra agradable y espléndida. Vi esas ovejas hasta que fueron saciadas, y ese campamento estaba entre ellas en esa tierra agradable. Tan pronto como abrían los ojos se cegaban, hasta que se levantó otra oveja y las guió y las condujo a todas y se abrieron sus ojos. Los perros, los zorros y los jabalíes salvajes se pusieron a devorar estas ovejas hasta que el señor de las ovejas levantó un carnero de en medio de ellas para guiarlas. Ese carnero comenzó a embestir de un lado y de otro a esos perros, zorros y jabalíes, hasta que hizo perecer a todos ellos. Esa oveja, cuyos ojos fueron abiertos, vio que al carnero que estaba entre las ovejas, lo abandonaba su gloria y comenzaba a embestir a las ovejas, a pisotearlas y a comportarse en forma indebida. Entonces, el señor de las ovejas, envió al cordero a otro cordero, y lo ascendió para que fuera un carnero y dirigiera a las ovejas en vez del carnero al que había abandonado su gloria. Fue a su lado y le habló en secreto y lo ascendió a carnero, lo hizo juez y pastor de las ovejas. El primer carnero persiguió al segundo y este segundo salió y huyó de su presencia, pero vi hasta que los perros abatieron a aquel primer carnero. Después ese segundo carnero se levantó y condujo a las ovejas y engendró numerosas ovejas y luego se durmió. Una pequeña oveja se convirtió en carnero y fue el juez y el líder en su lugar. Esas ovejas crecieron y se multiplicaron y todos esos perros, zorros y jabalíes tuvieron miedo y huyeron lejos. El carnero embistió y mató a todas las bestias salvajes, y esas bestias no tuvieron más poder entre las ovejas ni las guiaron más. Esa casa llegó a ser grande y amplia y fue edificada por esas ovejas. Una torre elevada y grande fue construida sobre la casa, para el señor de las ovejas. El campamento era bajo, pero la torre muy alta y el señor de las ovejas se mantenía sobre ella y ofrecieron ante él una mesa llena. Después, vi a esas ovejas errar de nuevo e ir por una multitud de caminos y abandonar su casa. El señor de las ovejas, llamó de entre ellas a algunas ovejas, y las envió al lado de las ovejas, pero las ovejas comenzaron a asesinarlas. Una de ellas fue salvada y no fue muerta, salió y gritó a causa de las ovejas, y ellas quisieron matarla, pero el señor de las ovejas la salvó de entre las manos de las ovejas, la hizo subir y habitar cerca de mí. Sin embargo, él envió muchas otras ovejas a esas ovejas para testificarles y para lamentarse sobre ellas. Después las vi abandonar la casa del Señor y su torre, erraban en todo y sus ojos estaban cerrados. Vi al Señor de las ovejas hacer una gran mortandad con ellas, hasta que esas ovejas provocaron la carnicería y traicionaron su puesto. Él las abandonó en las manos de los leones y los tigres, de los lobos y las hienas. Las vi abandonar su casa y su torre y entregarlas a los leones para que las destrozaran y devoraran. Me puse a gritar con todas mis fuerzas y a llamar al Señor de las ovejas y le hice ver que las ovejas eran devoradas. Pero, él, permaneció inmutable y cuando las vio se alegró al ver que eran devoradas, tragadas y robadas y las abandonó para que fueran pasto de las bestias. Él, llamó a 70 pastores y les entregó a esas ovejas. Les dijo a los pastores y a sus acompañantes, que cada uno de vosotros lleve de ahora en adelante a las ovejas a pacer y todo lo que os ordene, hacedlo. Os las entregaré debidamente contadas y os diré cuáles deben ser destruidas.
Él llamó a otro y le dijo: observa y registra todo lo que los pastores hacen a estas ovejas, ya que ellos destruyen más de las que yo les he mandado, todo exceso y destrucción que sea ejecutado por los pastores regístralo. Anota para cada uno de ellos, por el otro, en un libro, cuántas de ellas habían destruido. Cada uno mataba y destruía más de las que fueron prescritas y yo comencé a llorar y a lamentarme por causa de esas ovejas. Entonces en la visión, observé al que escribía, como anotaba cada una que era destruida por esos pastores día por día, y él llevó y expuso todo su libro y mostró al Señor de las ovejas todo lo que realmente habían hecho. El libro fue leído ante el Señor de las ovejas, y él tomó el libro en su mano, lo leyó, lo selló y lo archivó. Tras eso, vi que los pastores las llevaban a pastar durante 12 horas y aquí que 3 de esas ovejas regresaron. Ellas comenzaron de nuevo a construir, como antes elevaron la torre, que fue llamada Torre Alta, y comenzaron de nuevo a colocar una mesa ante la torre, pero todo el pan que había, estaba contaminado e impuro. Acerca de todo esto, los ojos de esas ovejas estaban cegados y no veían, y sus pastores tampoco, y él las entregó para una mayor destrucción a sus pastores que pisotearon las ovejas con sus pies y las devoraron. El que había escrito el libro lo trajo, lo mostró y lo leyó ante el Señor de las ovejas, le imploró y suplicó por cuenta de ellas y le mostró todos los actos de los pastores y dio testimonio ante él contra los pastores. El libro fue leído ante el Señor de las ovejas, quien lo selló y archivó. Los pastores llevaron a las ovejas a pastar, pero 3 ovejas intentaron reconstruir su casa sin éxito debido a los jabalíes. Las ovejas intentaron nuevamente construir una torre y colocar una mesa, pero el pan estaba contaminado. Las ovejas y sus pastores estaban cegados y fueron entregados a la destrucción. 35 pastores cuidaron de las ovejas en turnos. Aves rapaces llegaron y devoraron a las ovejas, picándoles los ojos y devorando su carne. Las ovejas gritaron, mientras eran devoradas. Las aves rapaces no dejaron más que huesos. 23 pastores cumplieron sus turnos 58 veces. Nacieron corderos de las ovejas blancas, abrieron sus ojos y balaron, pero no fueron escuchados. Los cuervos atacaron a los corderos y los devoraron. Los corderos desarrollaron cuernos, pero los cuervos los hicieron caer. Un gran cuerno creció en una oveja, sus ojos se abrieron y llamó a las ovejas y carneros. Las aves rapaces continuaron atacando a las ovejas. El Señor de las ovejas permaneció indiferente, mientras las ovejas eran dispersadas y mezcladas con las bestias. El escritor del libro lo presentó al Señor de las ovejas, implorando por ellas y testificando contra los pastores. El libro fue depositado al lado del Señor. 35 pastores cuidaron de las ovejas en turnos. Aves rapaces llegaron y devoraron a las ovejas. Las ovejas permanecieron en silencio mientras los carneros gritaban. Los cuervos lucharon contra la oveja con el gran cuerno, pero no pudieron tumbarlo, picándoles los ojos y devorando su carne. Las ovejas permanecieron en silencio mientras los carneros gritaban. Los cuervos lucharon contra la oveja con el gran cuerno, pero no pudieron tumbarlo. Los pastores y aves rapaces intentaron romper el cuerno del carnero, pero él combatió y pidió ayuda. Las aves rapaces se unieron para destruir el cuerno. El escritor del libro reveló al Señor la destrucción causada por los 12 últimos pastores, quienes destruyeron más que sus predecesores. Vi a ese hombre que había anotado los nombres de los pastores y lo había llevado y presentado ante el Señor de las ovejas, que llegó en ayuda de aquel carnero, lo socorrió, los rescató y le mostró todo. Y vi venir a su lado al Señor de las ovejas, enfurecido, todos los que lo vieron huyeron y ensombrecieron ante su presencia. Observé el momento en que una gran espada fue entregada a las ovejas. Y ellas procedieron contra todas las fieras del campo para matarlas, y todas las bestias y las aves huyeron de su presencia. Y vi cuando el Señor de las ovejas fue junto a ellas. Tomó en sus manos la vara de su cólera, golpeó la tierra y la tierra se resquebrajó y todas las bestias y las aves del cielo cayeron lejos de estas ovejas y fueron engullidas por la tierra que se cerró sobre ellas.
Vi cuando un trono fue erigido sobre la tierra agradable, el Señor de las ovejas se sentó sobre él y el otro tomó los libros sellados y los abrió ante el Señor de las ovejas. El Señor llamó a esos hombres blancos, los 7 primeros, y mandó que ellos llevaran ante él, comenzando por la primera estrella que las guiaba, a todas las estrellas cuyo miembro sexual era como el de los caballos, y ellos las llevaron a todas ante él. Luego, él habló al hombre que escribía ante él, uno de los 7 hombres blancos, y le dijo: toma esos 70 pastores a quienes había encomendado las ovejas y que después, de haberlas recibido, degollaron a muchas más de las que se les había mandado. He aquí que los vi a todos encadenados y todos se postraron ante él. El juicio recayó en primer lugar sobre las estrellas, y ellas fueron juzgadas, encontradas culpables y enviadas al lugar de condenación, fueron arrojadas a un abismo llenos de fuego, llamas y columnas de fuego. Entonces los 70 pastores fueron juzgados, encontrados culpables y arrojados al abismo ardiente. Vi en ese momento como un precipicio que se estaba abriendo en medio de la tierra. Llevaron a aquellas ovejas ciegas hasta allí y todas fueron juzgadas y encontradas culpables y arrojadas al abismo, en semejante abismo de fuego, y ellas ardieron en ese precipicio que estaba a la derecha de esa casa. Vi arder a esas ovejas y sus huesos también ardían. Me levanté para ver cómo él desarmó esa vieja casa, se llevó todas sus columnas, vigas y adornos de la casa, que fueron retirados al mismo tiempo, y se los llevaron y los pusieron en un lugar al sur de la tierra. Vi cuando el Señor de las ovejas trajo una nueva casa, más grande y alta que la primera, y él la puso en el sitio de la primera que había sido desarmada. Y todas sus columnas eran nuevas y sus adornos eran nuevos y mayores que los de la primera, la casa vieja que se había llevado. Vi a todas las ovejas que quedaban, a las bestias de la tierra y a las aves del cielo inclinarse para rendir homenaje a estas ovejas, suplicarles y obedecerles en todas las cosas. Luego esos 3 que estaban vestidos de blanco, aquellos que me habían elevado antes, me tomaron de la mano, y también el carnero me tomó la mano, y me hicieron subir y sentar en medio de estas ovejas, antes de que tuviera lugar el juicio. Estas ovejas eran todas blancas y su lana abundante y pura. Y todas las que habían sido destruidas o dispersadas por las bestias del campo y las aves del cielo, se congregaron en esta casa y el Señor de las ovejas se regocijó con gran alegría porque todas eran buenas. Y porque ellas habían regresado a su casa. Vi cuando ellas depusieron esa espada que había sido dada a las ovejas, ellas la llevaron a la casa y la sellaron en presencia del Señor. Y todas las ovejas fueron invitadas a esta casa aunque no cabían. Sus ojos fueron abiertos y ellas vieron bien y no hubo ninguna de ellas que no viera. Vi que esta casa era grande, amplia y estaba completamente llena. Vi que un toro blanco nació y sus cuernos eran grandes y todas las bestias del campo y todas las aves del cielo le temían y le suplicaban a toda hora. Vi cuando fueron cambiadas todas sus especies y todos se convirtieron en toros blancos, y el primero entre ellos, se transformó en un cordero que llegó a ser un gran búfalo que tenía sobre su cabeza 2 cuernos negros y el Señor de las ovejas se regocijó sobre él y sobre todos los toros. Yo estaba dormido en medio de ellos y me desperté después de haberlo visto todo. Tal es la visión que tuve cuando estaba durmiendo y cuando me desperté bendije al Señor de la justicia y lo glorifiqué. Entonces lloré mucho y sin contener mis abundantes lágrimas hasta más no poder y cuando yo miraba se deslizaban sobre lo que veía porque todo ocurrirá y se cumplirá, porque uno tras otro me fueron revelados todos los actos de los hombres. Esa noche recordé mi primer sueño y lloré y me angustié porque había tenido esa visión. Ahora, hijo mío, Matusalén, convoca en torno a mí, a todos tus hermanos, reúne a mi alrededor a todos los hijos de tu madre, porque la palabra me llama y el Espíritu se ha vertido sobre mí, para que os revele todo lo que pasará, hasta la eternidad. Así Matusalén fue y se juntó con todos sus hermanos y congregó a sus parientes, y Enoc le habló a todos los hijos de justicia y les dijo: Oíd, hijos de Enoc, todas las palabras de vuestro padre y atended la palabra de mi boca. Pues es a vosotros, a quienes exhorto y digo: bien amados, amad la justicia y caminad con ella.
No os acerquéis a la justicia con un corazón doble ni os asociéis con los de doble corazón, caminad con rectitud, hijos míos, os guiará por buenos caminos y la justicia os acompañará. Sé que la violencia se incrementa sobre la tierra y un gran castigo va a ejecutarse sobre ella y toda injusticia será exterminada, cortada de raíz y sus estructuras serán completamente demolidas. La injusticia va a ser consumada de nuevo sobre la tierra. Y todas las acciones de injusticia, opresión y transgresión se duplicarán y prevalecerán. Pero cuando toda clase de obras de pecado, injusticia, blasfemia y violencia se hayan incrementado y la apostasía, la desobediencia y la impureza aumenten, un gran castigo del cielo vendrá sobre la tierra. Y el Señor Santo vendrá con ira y castigo sobre la tierra para ejecutar el juicio. En esa época la violencia será cortada de raíz y de la injusticia y del engaño serán destruidas bajo el cielo. Todos los ídolos de las naciones y sus templos serán abandonados, quemados con fuego y desterrados de toda la tierra. Los justos se levantarán de sus sueños, la sabiduría surgirá y les será dada y la tierra descansará por todas las generaciones futuras. Y ahora voy a hablaros, hijos míos, para mostraros todos los caminos de justicia y todos los caminos de violencia, y de nuevo os los mostraré para que sepáis lo que va a ocurrir. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y escoged los caminos de justicia y rechazad los de la violencia. Porque marchan hacia la destrucción completa, todos los que van por el camino de la injusticia. Lo que escribió Enoc y entregó a Matusalén, su hijo, y a todos los que habitan la tierra firme para que obren el bien y la paz. No os angustiéis en vuestro espíritu, a causa de los tiempos, porque el Gran Santo ha dado un tiempo para todo. Los justos se levantarán de su sueño y avanzarán por senderos de justicia, y todos sus caminos y palabras serán de rectitud y gracia. Él otorgará la gracia a los justos, y les dará su eterna justicia y su poder. Él permanecerá en bondad y justicia y marchará con luz eterna. En cambio, el pecado se perderá en las tinieblas para siempre, y no aparecerá más desde ese día hasta la eternidad. Enoc reanudó su discurso diciendo: a propósito de los hijos de la justicia y acerca del elegido del mundo, que ha crecido de una planta de verdad y de justicia, os hablaré y os daré a conocer yo mismo, Enoc, hijos míos, según he entendido y se me ha revelado todo por una visión celestial y por la voz de los vigilantes y los santos. En las tablas celestiales he leído y entendido todo. Yo, Enoc, nací el séptimo, en la primera semana, en la época en que la justicia aún era firme. Después de mí, vendrá la semana segunda, en la que crecerán la mentira y la violencia y durante ella tendrá lugar el primer final. Y entonces, un hombre será salvado. Y cuando esta semana haya acabado, la injusticia crecerá, y Dios hará una ley para los pecadores. Después, hacia el final de la tercera semana, un hombre será elegido como planta de juicio justo, tras de lo cual crecerá como planta de justicia para la eternidad. Luego, al terminar la cuarta semana, las visiones de los santos y de los justos aparecerán, y será preparada una ley para generaciones de generaciones y un cercado. Después, al final de la quinta semana, una casa de gloria y poder será edificada para la eternidad.